Olivo y este es mi trabajo sobre la filosofía política de la Ilustración. La Ilustración fue una revolución intelectual que sacudió Europa entre los siglos XVII y XVIII. En esta época, los pensadores comenzaron a cuestionar la autoridad tradicional de los reyes y de la Iglesia, poniendo la razón, la ciencia y los derechos del individuo en el centro del debate político. Filósofos importantes como John Locke, Montesquieu, Voltaire y Rousseau alzaron la voz contra el absolutismo y propusieron nuevas formas de entender la sociedad, el poder y la justicia. Hoy vamos a explorar sus ideas, cómo transformaron el mundo y por qué siguen siendo relevantes al día de hoy. Hoy vamos a concentrar este trabajo en dos pilares fundamentales de la filosofía política de la Ilustración: John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Ambos hablaban de política, pero tenían perfiles o tenían más bien puntos de vista totalmente diferentes. Locke, que se considera el padre del liberalismo, decía que nacemos con derechos naturales, derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Y si el gobierno no protege estos derechos, entonces el pueblo estaba en todo el derecho de rebelarse. Un ejemplo real, Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos casi calcó el pensamiento de Locke, y eso, más que coincidencia, era una influencia. Por su parte, Rousseau era el defensor del bien común. Él pensaba totalmente distinto. Para él, la propiedad privada era la raíz de la desigualdad, y él proponía que todos nos unamos en un contrato social, como se llama una de sus obras cumbres, donde la voluntad general guíe las decisiones, o sea, lo que beneficiara a la mayoría. Este impactó directamente a toda la sociedad y fue una inspiración de la Revolución Francesa. Estas ideas no aparecieron de la nada. La Ilustración fue parte de una ola de cambios. Newton descubría las leyes del universo, Diderot editaba la enciclopedia y la burguesía pedía más participación. Locke ayudó a imaginar democracias representativas. Rousseau inspiró modelos más participativos. Ambos hicieron tambalear el absolutismo y su legado está en muchas constituciones modernas y en la lucha por los derechos humanos. Personalmente creo que las ideas de la Ilustración son nuestro norte. Ahí debemos volver tantas veces sea necesario. Cuando hablamos de la libertad de expresión, de igualdad ante la ley, de educación pública o de participación ciudadana, estamos refrendando o defendiendo el legado de esa época. Hoy enfrentamos nuevos desafíos, gobiernos que concentran todo el poder, la desinformación que se propaga en segundos, desigualdades económicas que parecen insuperables a veces. Y aunque el contexto es distinto, los principios ilustrados siguen siendo herramientas potentes para enfrentarlos. Por ejemplo, la razón y el pensamiento crítico, tan defendidos por los ilustrados, son más necesarios que nunca en un mundo saturado de noticias falsas. La idea de la soberanía popular, que impulsó Rousseau, está presente cada vez que vamos a votar, cada vez que participamos en decisiones colectivas, en los procesos electorales. Los derechos individuales, que lo defendía Locke, se ven reflejados cuando exigimos que se respete la diversidad, la libertad de prensa o el derecho a manifestarse. Aplicando esas ideas al día de hoy, no estamos repitiendo el pasado, sino que estamos replanteando esos principios filosóficos. Dentro de nuestras conclusiones y consideraciones, podemos decir que la Ilustración fue mucho más que una filosofía política. Fue un punto de quiebre que cambió radicalmente la forma en que entendemos el poder. Antes la autoridad era incuestionable, porque venía de los reyes, del linaje o de la iglesia. Pero los ilustrados, como Rousseau, Locke, Voltaire, Montesquieu, dijeron algo revolucionario. La autoridad debe justificarse, debe servir al bien común y no al privilegio. Gracias a ellos empezamos a pensar en derechos universales, en gobiernos que rinden cuentas, en ciudadanos que no solo obedecen, sino que participan, que opinan y tienen el derecho de elegir. Locke nos enseñó que la libertad individual y la propiedad son derechos fundamentales. Rousseau nos retó a pensar más allá de lo individual, hacia una voluntad colectiva que construya el bien común. Juntos ayudaron a sentar las bases de la democracia moderna y de muchos principios que hoy consideramos obvios, pero que en ese momento no lo eran, y que no lo fueron durante mucho tiempo. Lo más interesante es que estas ideas no están encerradas en libros antiguos, están vivas, son ideas que tienen vigencia en la actualidad y está presente cada vez que alguien alza la voz contra una injusticia, cuando exigimos transparencia o cuando defendemos nuestros derechos, cuando debatimos
cómo construir una sociedad más justa. Por eso preguntamos qué ideas de ilustración se necesitan rescatar hoy y, como dije anteriormente, debemos volver ahí una y otra vez, tantas veces sea necesario.